Buenas chavales, un cambio de tercio. Sigo con mi máquina Metadino. Un Metadino es una máquina eléctrica universal con 4 escobillas. Se les denomina a estas máquinas que tienen 4 escobillas en el rotor, se les denomina máquinas de campo cruzado. ¿Por qué? Porque normalmente las máquinas trabajan con el campo directo, este es el campo magnético que va de polo a polo, y cuando nosotros tenemos una máquina de campo cruzado, el vector ese magnético se atraviesa. Cuando empezamos por ejemplo, aquí tenemos un tipo de máquina que está alimentada con una fuente de 18 voltios de corriente continua en la escobilla añadida en el eje perpendicular al directo. Se llama eje cuadratura porque está a 90 grados respecto al eje directo. Estas son las escobillas que suele traer tradicionales. Tradicionales son estas escobillas y luego le ponemos una añadidas que son las escobillas 1 y 2, que se las he puesto yo a este motor. Este motor universal le he añadido otras 2 escobillas, una aquí arriba, la número 1, y otra aquí abajo, y otra por debajo, que no se ve. Y aquí esta es la original, y ahí al otro lado, ahí está la otra original. Entonces vemos que las que le he añadido, la 1 y la 2 que están debajo, están en línea con las masas polares. Esta bobina grande que hay aquí y esta que hay abajo son esta línea pintada amarilla y esta otra. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo las escobillas añadidas 1 y 2. Entonces voy a alimentar en sus escobillas originales una corriente 18 voltios y voy a poner el batímetro de la fuente esa para ver el consumo de este metadino. Cuando nosotros extraemos ponemos la carga en la escobilla número 1 y número 2, ahí lo pongo, a través de un amperímetro vamos a ver la corriente que circula por esa lámpara y vamos a ver lo que ocurre. ¿Por qué este experimento? ¿Y por qué 100 vatios a 1 amperio? Porque ahora mismo voy a aplicar una potencia de 100 vatios y va a salir en la lámpara una corriente de 1 amperio. Y el experimento se resulta en coger y en vez de alimentar los campos del motor, que en este caso es un generador, en vez de alimentar la bobina del estator, voy a acercar un imán. Y al acercar un imán vamos a ver cómo cambia la generación en este sistema. Entonces lo hice yo, este propósito era para ver si con el imán se podría utilizar como una fuente de energía externa que apoye la energía creada por la fuente, porque al alimentar aquí y aquí generamos un campo magnético de un vector aquí tal y como lo tengo pintado, que es lo mismo que alimentar el estator en estas bobinas y genera también ese flujo. Digo, a ver si me puedo ahorrar y tener mayor generación poniendo imanes. El caso es que lo hice y vi un efecto curioso. Ahora lo comento. En definitiva, cuando tenemos un campo de esta magnitud magnético creado por esta diferencia de potencia entre la escobilla 3 y la 4, se genera ese campo. Cuando nosotros conectamos carga, se ocurre una reacción de armadura y provoca que las corrientes eléctricas de esta bobina, de esta lámpara, que pasan por la lámpara, pues generan una deformación en el vector original del campo magnético creado por la fuente de alimentación. Y entonces el vector este, que está así, se va deformando a la derecha gracias a la rotación de este rotor, porque el rotor se está moviendo y la corriente que circula por las bobinas del rotor hacen que se genere otro vector magnético que tuerce y que modifica el campo original y entonces se retuerce y se pone un vector de campo cruzado. Un campo directo sería así y un campo cruzado se llama así porque está cruzando y se ha transformado en 90 grados. Por eso se le llama máquina de campo cruzado. Se producen aquí unas deformaciones en la línea de fuerza. Eso ya lo expliqué en otro momento, pero lo he repetido por si alguna persona ha visto este vídeo y no sabe de qué va. Entonces, vamos a hacer el experimento con el imán y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Venga, ponemos en marcha la fuente. La fuente es una fuente de PC que alimenta a 18 voltios. Vamos a darle un empuje de velocidad con el variar. Este motor está tirando de aquel. Está tirando de él, pero lo voy a parar. Este motor está parado. Ha iniciado la tracción, pero lo he parado. Ahora mismo solamente está alimentándose este motor, que es un generador metadino. Tenemos una lámpara
está encendida, está conectada en la escobilla 2 y 1, tal y como he indicado aquí. Ahora aquí en la escobilla 2 y 1 tengo la lámpara y tengo un amperímetro que es este. Vamos a ver la corriente que circula. Está circulando una corriente de aproximadamente 1,2 amperios y tengo un consumo de 96 vatios, más o menos los 100 vatios que os dije. Voy a darle un poquito más de tensión, voy a subir la tensión aquí para que llegue a los 100 vatios. Ya tenemos ahí 101 vatios y 1,29 amperios circulando por la lámpara, por la carga que está ahí detrás, ¿vale? Fijaros, tenemos aquí un mamotreto de imanes y lo vamos a arrimar así, tal y como está. Ahí está el motor y se lo voy a arrimar así. Escuchemos a ver lo que pasa. Voy a hacer una cosa, vamos a arrimarlo. ¿Veis que se frena? Lo quito. Escuchar el sonido. Vamos a ver el consumo de la fuente. ¿Qué le pasa a la fuente? Pongo el imán, 1, 2, 3, ya. Sube a 108, 109 vatios. Estamos viendo este caso. Ponemos el imán y sube los vatajes de la fuente. Y las revoluciones bajan, ¿vale? Vamos a ver los amperios. Estamos 130, 1,30, le quito. Me bajan los amperios. Ahora está sin imán, Le pongo el imán, 1, 2 y 3, ya. Suben los amperios, ¿no? Ahí lo pongo. Suben los amperios por la lámpara. Cuando le pongo, voy a parar un momento. Estamos viendo que cuando agrego este imán aquí, refuerzo el campo original y por lo tanto al reforzar el campo original, las líneas el campo magnético más fuerte, al estar cortocircuitado por las escobillas estas de la carga, aumenta la corriente por la carga. Existe un frenado magnético, se agarra más el rotor, el bataje de la fuente sube, esto tiene que entregar más energía y hemos visto cómo se frena. Vamos a darle la vuelta al imán, vamos a ponerlo ahora al revés, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. Tenemos los 100 vatios. Ay, qué mal se ve. Tenemos los 100 vatios. Tenemos 1,30 amperios. Y ahora en vez de ponerlo así, lo vamos a dar la vuelta. Ahora te voy a hacer una cosa. Para poderlo apoyar bien. Le doy la vuelta a los imanes estrechos y lo pongo aquí. Ahí. Y ahora lo apoyo ahí. Escuchar el sonido. Tenemos 1,29 y 101 vatios. Vamos a ponerlo. Lo quito. Va a unas revoluciones. Vamos a ponerlo. Observad cómo se acelera. Lo quito. Escuchar sonido. 1, 2 y 3 ya. Suben las revoluciones. ¿Cuántos amperios tengo? 1,27. Vamos a esconder la lámpara para que no deslumbre. ¿Cuánto estamos consumiendo? 96 vatios con el imán. 96,6. Quito los imanes. Los voy a quitar. Consume 100 vatios, ¿no? Ay, con los reflejos, madre mía. Consume 100 vatios. 103. Le pongo los imanes. Baja a 98. O sea, baja el consumo de la fuente. ¿Vale? El batímetro que tengan puesto aquí baja el consumo de la fuente. Vamos a ver las revoluciones. ¿Qué pasa con las revoluciones? Está a una velocidad. Se acelera, lo notáis, ¿no? Entonces pongo aquí. Suben las revoluciones. ¿Qué pasa con los amperios por la lámpara? Vamos a ver. Sin imanes.
está sin imanes. 130, 1,3 amperios. 1,30 amperios. Le pongo los imanes. Ya. 1,27. Vale, vamos a parar. Los amperios también caen. Los amperios que circulan por la lámpara caen. O sea, y vemos que el motor sube de revoluciones por minuto. Se acelera, acelerado. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora en vez de poner imanes, vamos a excitar el campo del estator, que está aquí, que lo tenemos fácil. Tengo sus dos cables de alimentación del estator. Le pongo una fuente de alimentación que va a ser esta. Y vamos a hacer lo mismo. Pero en vez de alimentar con el imán, reforzar el campo. En vez de reforzar el campo del estator, este vector, en vez de reforzarlo con un imán externo, que es poquita cantidad, lo vamos a reforzar desde dentro con sus masas polares. Vamos a ponerlo primero así, en el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda. He representado las corrientes no convencionales. He representado la corriente real, que va de negativo a positivo. Entra por ahí, sale por esa bobina, entra en esta bobina, sale por esa. Vamos a ponerlo primero así, en sumatorio. Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a darle marcha. Vamos a darle marcha aquí. No arranca, le doy un impulso y ya arranca. En vez de arrancarlo con este motor, lo he arrancado a mano, ¿vale? Ya tenemos el funcionamiento del sistema. Tenemos una corriente por la carga de, vamos a ver, de 1,3 amperios. Aquí está la lamparita encendida, la pongo aquí detrás para que no se deslumbre nadie. Y ahora vamos a enchufar y vamos a darle tensión, a lo mejor 1 voltio, muy poca cantidad, mirad que poco, apenas se mueve la aguja. Vamos a ponerlo primero para reforzar el campo. Vamos a ponerlo así para reforzar el campo que ya ha generado la fuente. Lo ponemos, el positivo que lo tengo ahí puesto a la derecha. Encendemos. Se ha parado incluso, ¿lo veis, no? Se ha parado. Entonces, vemos el frenado magnético. Vamos a ver los amperios. Los amperios que circulan cuando le meto la corriente. Antes de que se pare, vamos a ver. Lo pongo, fijaros. Si os dais cuenta, ha intentado subir los amperios, pero como el frenado ha frenado el motor, ha dejado de generar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ayudarle con el motor motriz y cuando se frene le ayudamos con este motor motriz, ¿vale? Entonces, le damos marcha, le ayudamos con el motor motriz y ahora cuando le dé corriente, vamos a ver lo que ocurre con la corriente por la lámpara. Fijaros, sube, se enciende más la lámpara. Vamos a ver, le quito la fuente. Esos son los amperios, le pongo la fuente. Incluso si ahora le subo las revoluciones o le doy más tensión todavía aquí, si le doy más tensión, más luz todavía me da, ¿vale? Vamos a verlo. Y ahora tenemos esa luminosidad, ¿no? Voy a darle más velocidad y más poder a la fuente. Voy a darle poder a la fuente. Fíjate, si le doy mucho poder a la fuente, se me viene abajo, mirad. Mirad. Incluso me gira para el otro lado. Bien, voy a parar un momento. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ser idénticos. Pero ahora le vamos a dar la vuelta al campo. Ahora hemos hecho este caso. Y hemos visto cómo las revoluciones se frenan. Sin embargo, los amperios por la lámpara suben. Y el consumo de la fuente también. O sea que aquí, cuando hay ley de Lenz, es cuando más genera. Cuando reforzamos el campo es cuando más genera y tenemos que entregar más potencia. Se corresponde con las leyes de la física. ¿Vale? Vamos a hacerlo al contrario. Ahora vamos a darle la vuelta a esta batería. Donde está el más, le ponemos el más aquí a la izquierda. La corriente va a circular en el sentido contrario y las líneas de fuerza del campo van ahí al lado contrario. Por lo tanto, estas líneas de fuerza que se están creando se va a oponer al campo original. ¿Qué va a pasar?
que el campo original... ¿Dónde tengo el tapón? El tapón de la botella. ¿Dónde lo tengo, Antonio, chico? ¿Dónde está, Antoñito? Tapón de la botella. Ah, aquí está, que se me ha caído. Ven aquí, gachupino. Entonces sabemos que tenemos creado un campo magnético por la fuente estable de este sentido. Cuando nosotros alimentamos las bobinas y generamos un campo opuesto, ¿qué estamos haciendo? Estamos minimizando o cancelando o debilitando, vamos a decir mejor, estamos debilitando la línea de fuerza del campo principal. Vamos a ver qué ocurre. Venga, vamos a darle marcha. La ayudamos un poquito. Ya tenemos encendido. Encendemos la fuente. En vez de ponerlo así en positivo a la derecha, vamos a poner ahora al revés. Observad lo que estamos generando. Escuchad el sonido del motor. Vamos a ponerlo. 1, 2 y 3, ya. Hemos visto que se acelera, es lo más rápido que se detecta uno. ¿Cómo se acelera? Lo quito. Ya pone la fuente, 1, 2 y 3, ya. Se acelera. El consumo por la carga, la corriente por la carga ha aminorado. Ha bajado de 1 y pico, vamos a ver, de 1,31 amperios, baja a 0,87. Vamos a ver el gasto de la fuente. Vamos a ver el gasto de aquí, de la fuente alimentando el campo a través del rotor. 62 vatios. Quito la fuente. Sube el vataje cuando no tiene fuente. Cuando le ponemos una ayuda a la bobina del campo, cancelando al cancelar este campo, se está generando un voltaje en la propia fuente y baja el consumo. Le estoy ayudando con esta fuente, estoy ayudando a crear un voltaje que se opone al voltaje este. Entonces no tiene que entregar energía la fuente de 18 voltios, porque ya desde aquí, desde el estator, le estoy enchufando una corriente inducida a través de un vector contrario, ¿vale? Entonces le meto... Me he equivocado. Ahí. Fijaros. Voy a hacer una cosa. Ahora voy a coger y voy a parar la fuente y le voy a dar velocidad con este. Le voy a dar velocidad con el motor motriz. Nada, es una tontería. Es una tontería que se me acaba de ocurrir. No sirve para nada. Una tontería. Bueno, ya hemos visto que la energía se transforma, ni se crea ni se destruye. Ya puede ser que lo hagamos con un imán o con un campo estático generado por una corriente inducida, ¿vale? Hemos visto que cuando el campo de los estátor se opone al vector que es creado por la fuente, al debilitar este campo, la fuente baja el consumo de la fuente, baja la energía entregada a la carga, baja los amperios y sube las revoluciones, ¿vale? Y en el caso de reforzar el campo original con la misma polaridad, en este caso, bajan las revoluciones porque se frena el motor. Si en ese caso traccionamos con este motor y ayudamos a que gire, la energía mecánica aplicada a ese generador metadino aumentará la potencia de salida, los amperios, y también aumenta la potencia entregada por la fuente, ¿vale? Aquí la fuerza o la energía se va transformando, no hay tutía. Yo creía que con los imanes podíamos entregar una energía gratuita, pero no. Te puedes ahorrar la energía del campo, pero en cuanto refuerzas el campo, también tira el consumo, hay más consumo para alimentar con la fuente, como lo hemos visto aquí, ¿vale? Bueno, pues cerrando ciclos y conclusiones, y ya está. Estos son los experimentos de el voltio chico. Venga, y de Antonio el bailando sin espada. 100 vatios y 1 amperio. Eso es lo que tenemos. Podemos tener
podemos tener 100 voltios y 1 amperio, o 100 amperios y 1 voltio. Y al final es lo mismo. Es la misma energía con las pérdidas del sistema que haya. Venga, hasta luego, amigos. Gracias.